La unidad fundamental de masa del universo no es un planeta, no son las estrellas, son las galaxias. Esos conjuntos de miles, de cientos de miles, de millones de estrellas que flotan, viajan en grupos. El que tenemos en la imagen es el quinteto de Stefan. 5 galaxias que viajan juntas, que interaccionan entre sí. Esas son las unidades de medida. Pero, ¿cómo surgieron? ¿Cómo es posible que nacieran estas islas en el espacio tan perfectamente estructuradas? Fijaros qué espirales, qué grupos. ¿Cómo surgieron? ¿Cómo se juntaron las estrellas formando esos patrones? Ese es uno de los mayores misterios de la cosmología. Los científicos creen que tienen una explicación. Piensan que poco a poco, a medida que el universo fue generando materia, que las partículas se fueron uniendo para formar materia y nacieron las primeras estrellas, esas estrellas se fueron uniendo por su propia gravedad en grupos cada vez más grandes. Y después de mucho tiempo, esos grupos se hicieron tan grandes que se convirtieron en las galaxias que podemos ver por todas partes. Pero ojo, podría no ser así. Y este vídeo que viene a continuación es precisamente para explicaros por qué. Un hallazgo del telescopio espacial James Webb parece contradecir esta realidad, esta verdad que durante décadas los investigadores han creído a pies juntillas. Las galaxias, sí, son la unidad fundamental en la que se mide la masa del universo, pero su origen puede ser mucho más misterioso de lo que se pensaba, muy distinto de lo que se creía. Hola, queridos Mos. Estamos en los 96.000 suscriptores. 96.000. Cuando empezamos Andrés y yo, y enseguida se nos sumó Isa, no esperábamos llegar a estas cifras. Era más bien, no sé, era una cosa que nos apetecía hacer. A mí me apetecía mucho tener este canal, pero más que nada era una cosa para nosotros y para unos amigos, ¿no? Y casi estamos llegando a las 100.000 personas. Os lo agradezco muchísimo y os animo, a los que no estéis suscritos, que sigáis dándole a ese botón, que sigáis suscribiéndoos, que podamos llegar pronto a los 100.000 y a partir de ahí el canal espero que podamos darle un giro, ¿no? Podamos mejorar todavía muchas más cosas. ¿Qué me decís del tema que os he traído hoy? El James Webb, eterno James Webb. Mirad que lleva poco tiempo, apenas lleva unos meses trabajando. Bueno, pues no hace más que aparecer. Yo podría estar publicando artículos en el periódico todos los días con hallazgos del James Webb. Es decir, no lo hago para que no se aburra la gente y solamente dejar las cosas importantes, ¿no? Y esta, que lo publiqué en el periódico hace algunos días, 6 galaxias imposibles. 6 galaxias que no deberían de existir. 6 galaxias de un tipo de galaxias que los propios astrónomos, ¿sabéis cómo las llaman? Destructoras de universos. Fijaros, destructoras de universos. ¿Qué significa eso? No es que vayan a destruir el universo, sino que son incompatibles o muy difíciles de conciliar con lo que nosotros sabemos o con lo que creemos saber sobre cómo se comporta, cómo nació y cómo se desarrolló el universo. Vamos a ver, ¿dónde están estas galaxias? Pues están muy lejos, están a más de 13.000 millones de años luz. Sabéis que el universo tiene 13.760 millones de años luz. Bueno, pues estas galaxias están apenas a entre 500 y 700 millones después del Big Bang, ¿vale? Es decir, a más de 13.000 millones de años luz visto desde aquí. Eso quiere decir que son de un universo, las han encontrado en un universo, el nuestro, pero cuando solo tenía el 3% de la edad que tiene hoy en día. ¿Y cómo se supone que tendrían que ser las cosas en esa infancia del universo? Bueno, pues se supone que galaxias como estas 6 que han encontrado no debería de haberlas. ¿Y cómo son? Pues son galaxias enormes, muy masivas. Alguna de ellas tiene incluso el mismo número de estrellas que nuestra actual Vía Láctea o que la galaxia de Andrómeda.
Fijaros que esos son galaxias que estamos en el presente, estamos más de 13.000 millones de años después del Big Bang, y el universo ha tenido tiempo de evolucionar, de irse juntando cada vez más materia, pero a solo 500 millones, 600 millones de años del Big Bang, todas las teorías cosmológicas que tenemos nos dicen que simplemente lo que habría que encontrar allí serían embriones de galaxias, galaxias bebé, si las queremos llamar de alguna manera, pequeñas, difusas, no estructuradas y maduras como las que hay a nuestro alrededor en la actualidad. Sabéis que mirar en la distancia en el universo es mirar al pasado, y cuanto más lejos mires, más en el pasado estás mirando. Y sabéis que eso es así porque en cualquier momento del universo, una galaxia ¿qué quiere decir cuando decimos que hay una galaxia que está a 5.000 o a 13.000 millones de años luz? Pues que la luz que nosotros estamos viendo salió de esa galaxia hace 13.000 millones de años, y que durante todo ese tiempo ha estado viajando por el espacio hasta llegar a los telescopios que la han visto. Por lo tanto, cuando la ven, estamos viéndola como era cuando emitió esa luz, ¿vale? Por eso mirar en la distancia es mirar hacia el pasado. Bueno, pues este tipo de galaxias, estas destructoras de universos, como lo llaman un poco de broma los científicos, están preocupando a la comunidad de físicos y de astrofísicos, preocupándolos seriamente, porque eso quiere decir que hay algo muy importante que se nos está escapando, o que hemos entendido mal, o que no hemos entendido en absoluto sobre cómo se forman, cómo la materia normal, no la materia oscura ni la energía oscura, la materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros y las estrellas, cómo se organiza y cómo va creciendo. ¿Cómo se pensaba o cómo se piensa? ¿Qué es lo que dice la cosmología? Bueno, pues nos dice que al principio, esto lo he contado muchas veces, pero al principio, justo después del Big Bang, toda la materia existente estaba en forma de partículas sueltas. ¿Por qué? Pues porque era una nube de plasma a muchos miles de millones de grados de temperatura. Y a esa temperatura y con esos niveles de energía, a más calor, más energía, pues es imposible que las partículas se unan para formar nada más complicado, ni núcleos atómicos ni nada. El universo ha tenido que ir expandiéndose, creciendo, haciéndose cada vez más grande para irse enfriando, y que primero una partícula se juntara con otra, empezaran a surgir los primeros núcleos atómicos, después que capturaran electrones y formaran átomos, que los átomos se formaran en moléculas, que se formaran las primeras nubes de hidrógeno, que la gravedad las comprimiera, que nacieran las primeras estrellas, y que esas estrellas se fueran uniendo para formar las primeras galaxias. Esas primeras galaxias, esos embriones de galaxias, que se supone que son los que tendríamos que ver en esa infancia tan lejana y tan temprana, es como un 3% de la edad actual, pues es como un niño de 3 años, ¿vale? Pues esas galaxias deberían de ser muy desordenadas, con estrellas, pero deberían de ser en forma de nebulosa, no ordenadas, estructuradas y formadas por cientos de miles de millones de estrellas. ¿Por qué? Porque sencillamente en esa etapa no debería de existir todavía toda esa cantidad de materia. ¿De dónde sale toda esa materia tan cerca del Big Bang? Esa es la gran pregunta. Los científicos, cuando las encontraron, lo primero que pensaban es que se trataba de un error, y se pasaron meses intentando ver si eso, en lugar de galaxias y en lugar de estar tan lejos, tan antiguas y de ser tan grandes, pues a ver si es que nos resulta que es otra cosa. Y en su estudio nos dicen, para salvarse un poco o guardarse un poco las espaldas, no vaya a ser que al final alguien descubra que en realidad no son lo que parecen, sino que son otro tipo de objeto que no conocemos, pues hacen salvedades que ahora os cuento. No son las galaxias más antiguas que ha encontrado el James Webb. Si os acordáis, hace poco hablamos de que el telescopio espacial, que es una auténtica maravilla, está dando unos resultados absolutamente espectaculares, pues hace un par de meses, encontró galaxias más viejas, que estaban mucho más cerca del Big Bang todavía, a 300 millones de años, 350 millones de años del Big Bang, es decir, todavía más cerca que estas que ha encontrado ahora. ¿Qué ocurre? Que esas galaxias, esas primeras que estaban tan cerca, sí que eran mucho más pequeñas que estas 6 nuevas. Sí que estaban menos estructuradas y eran mucho menos masivas. Es decir, de alguna manera,
parece que todavía podría buscársele una manera de que encajaran con la teoría actual, pero esta es de ninguna manera. Incluso los científicos dicen, aun imaginando que no sean galaxias tal y como pensamos, la cantidad de masa, la masa que tienen, la materia que hay ahí, es imposible que existiera en un momento tan temprano, pero resulta que existe. Incluso la mitad de la cantidad de materia que hemos detectado, dicen los científicos, sería una cosa absolutamente insólita. ¿Qué alternativas dan? Si no son galaxias, ¿qué pueden ser? Bueno, hay otro candidato. Podrían ser grandes agujeros negros rodeados por nubes de polvo en formación que los ocultan y que dan este tono rojizo. Sabéis que habéis visto la foto. Lo que se ve en esas galaxias no es esas imágenes tan bonitas de las galaxias que tenemos cerca, sino unos puntos rojos difuminados que, claro, están a 13.000 millones de años luz, gracias a que cogemos algo, ¿no? Y eso es lo más que tenemos, ¿no? Lo más que tienen. Y esas galaxias las han encontrado explorando en las imágenes del telescopio espacial James Webb un trocito muy pequeño de cielo, y han encontrado esas 6, lo cual hace suponer que si exploran más cantidad de cielo dentro de esas imágenes generales que está haciendo el James Webb, pues pueden encontrar muchas más, ¿vale? Extrapolando, entonces eso quiere decir que el universo enseguida, muy poco tiempo después del Big Bang, pues resulta que ya se estructuró y maduró muchísimo más rápido de lo que nosotros pensábamos. Eso es difícil de digerir, no sé si os dais cuenta, pero es muy difícil de digerir, porque rompería según los científicos, lo dicen así en el estudio, con el 99% de las creencias cosmológicas, de las teorías sobre cosmología actuales, con el 99%. En esos casos, ¿qué es lo que hace la ciencia? Que se ha encontrado en esas tesituras más de una vez, borrar la pizarra y empezar de cero. Estamos ante uno de esos momentos, todavía es pronto para decirlo. Los científicos van a buscar más cachitos de cielo, van a intentar refinar todavía más los resultados de búsqueda, van a intentar asegurarse todavía más, no han encontrado ningún error en meses, están convencidos de que son galaxias, pero van a intentar que esa certeza sea absoluta y del 100% y sin posibilidad de error. Para eso hace falta algo más de tiempo, más estudios. El James Webb está ahí, no hay ningún problema, va a seguir estando y va a seguir estando a disposición de los científicos, que para eso se construyó y para eso se pasaron 20 años diseñándolo, montándolo, construyéndolo y llevándolo hasta el lugar desde donde trabaja, ¿no? Mucho nos queda por ver y el James Webb está todavía solamente al principio de su trabajo. Un trabajo de esos, un trabajo que es ni más ni menos que explicarnos lo que todavía no sabemos sobre el universo. Somos Mo, nos vemos la semana que viene.